Lamentablemente, la iglesia dejó de ser lo que era la iglesia primitiva, muy tristemente, y todo esto por el surgimiento del nicolaísmo. Estaba hablando en el audio anterior, o el video anterior, de que el apóstol dice claramente, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 en adelante, hasta el versículo 31 si se quiere. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esa es la función de una asamblea. Había hecho mención a la asamblea de los paganos, ¿verdad? Esas asambleas paganas donde hablaban todas las personas y querían dar alguna filosofía, alguna política, alguna poesía incluso, algún parecer, y se les permitía con toda libertad. Ese es el concepto de una asamblea. Y eso es la iglesia local de Cristo. No una estructura jerarquizada como hoy vemos, en donde solamente habla un pastor o los gurúes que hayan. No, porque cada hermano tiene un don espiritual que debe ser aportado a la iglesia. ¿Qué hay hermanos vosotros cuando os reunís? Cada uno de vosotros aporte salmo, profecía, enseñanza, revelación, según lo que le haya dado Dios. Cada uno según el don que haya recibido, ministre a los demás. 1 Pedro 4:10. Sin embargo, ahora tenemos esta estructura jerarquizada que sí, querido hermano, hay que reconocerlo, es así. Ustedes no pueden decir, no, la Iglesia Católica tiene al Papa, a los cardenales, a los obispos, arzobispos, hasta los curas de pueblo. Ellos tienen una estructura jerarquizada, nosotros no, nosotros nos reunimos con libertad. Mentira, no es cierto. Tú en una congregación cristiana actual, tú no puedes levantar la mano y decir, yo tengo palabra de Dios, ¿me pueden dar permiso para hablar lo que Dios me ha revelado a través de las Escrituras? Cuando yo hablo de profetas, porque hago alusión a 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 31, los profetas hablan dos o tres, ahí la palabra profeta no tiene relación con los profetas del Antiguo Testamento, que hablaban nuevas revelaciones de parte de Dios al pueblo, hablaban en sueños, no. Estamos hablando de los profetas de la iglesia. Cada varón cristiano viene a ser un profeta de Dios para el mundo. Habla de parte de Dios conforme a lo que está escrito. Dice el apóstol Pedro, si alguno de vosotros habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que está escrito. Hoy en día, un salvado, un integrante del cuerpo espiritual de Cristo tiene que tener toda libertad para en las asambleas de hablar, decir, quiero expresar palabra del Señor. Y toma la Biblia, toma Corintios, toma Éfeso, Primera Tesalonicenses, toma incluso del Antiguo Testamento, habla de Génesis, de profeta Esdras, Nehemías, toda la Biblia, Apocalipsis, y tienen que darle espacio para hablar. Hoy en día vemos que eso no existe. El mismo Señor Jesucristo, para dejar claro el tema de los profetas, dice en primera persona, Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Punto. Fin de la discusión. No hay profetas hoy en día. Nadie tiene que levantarse y decir, Dios me ha revelado que tú vas a prosperar, o Dios me ha dicho que va a venir un terremoto. Mentira, eso es un falso profeta. El profeta bíblico de la iglesia es aquel que habla conforme a lo que está escrito. Tiene revelación en base a la Biblia. Toma la Biblia y la enseña. Ese es el profeta de hoy. Bien claro el Señor en Lucas 16:16, pero ahora vemos que en la congregación están el pastor. Cada congregación tiene el pastor o los gurúes estos que hablan. Ya sabemos quiénes son estos clérigos, porque son una verdadera casta clerical, igual como la tiene la Iglesia Católica. A ellos hay que obedecerle y están para siempre ocupando el púlpito. Y eso es toda una distorsión, producto del nicolaísmo, querido amigo, querido hermano, si tú eres hermano en la fe. Esto es el nicolaísmo, la doctrina que tanto aborrece el Señor y que ha sido heredada de la Iglesia Católica. Sí, hermanos, sí, amigos, la Iglesia Católica hizo mucho daño, destruyó congregacionalmente, destruyó la Iglesia cristiana en términos de forma de congregarse, en la manera de congregarse, a partir del surgimiento de la Iglesia Católica. Y se habla del pastor, ¿verdad? Hoy en día. Todo esto está destruido. Hoy en día se habla del Papa. Él es el iluminado. Y le hacen caso en la voz inmaculada. Hoy en día no está tan lejos de ser eso así dentro de las congregaciones cristianas. Las congregaciones que son protestantes al catolicismo. El mundo evangélico. No está lejos de hacer eso. Cuando el Señor habla y instruye al apóstol Pablo de confirmar a ancianos, siempre está hablando en plural. La palabra pastor, anciano, obispo, episcopo, que es la misma palabra,
significa un supervisor, alguien que tiene la autoridad, que es conferida por Dios a través del cuerpo espiritual de Cristo para gobernar la iglesia, y la iglesia, los integrantes del cuerpo espiritual de Cristo, tienen que obedecerle. Ellos son la autoridad, los pastores, obispos, y siempre son en plural, pastores, episcopos, ancianos, obispos. El que anhela obispado, buena hora desea. Esa palabra obispado es la misma, anciano, pastor, y en griego episcopos, que es una función temporal que está sujeto a los requisitos de 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7, o Tito 1, del 5 al 11. Marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, hospedador, ganador, no pendenciero, y hay una serie de requisitos ahí. No avaro de ganancias deshonestas. Es una persona que trabaja como todos, gana su sustento en un trabajo como todos. No tiene que ser sustentado. La palabra de Dios que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, o el obrero es digno de su salario, es dicha a los misioneros, no a los pastores que tenían que supervisar el cuerpo espiritual de Cristo. Es un cargo, y ahora se ha transformado en una persona que está para siempre en la congregación y es el único que habla. Se ha distorsionado todo. El Papa en la Iglesia Católica es el líder máximo. Y los demás tienen que hacer caso a lo que dice el Papa. Hoy en día en las congregaciones cristianas nadie puede contradecir al siervo del Señor, al pastor, al líder. Es terrible lo que ha ocurrido con el nicolaísmo. Porque siempre la iglesia, en todas partes donde se congregaba, tenía que hacer lo mismo como una asamblea, con la libertad que las asambleas paganas le dieron la libertad al apóstol Pablo para predicar el evangelio. Si no hubiese sido por las asambleas que le dan la libertad a toda persona que quiere exponer algo, y bajo el control, la examinación de los demás, por supuesto. Si esa es la libertad de una asamblea, es muy eficiente una asamblea, porque las mismas personas que están escuchando pueden oír y juzgar lo que está hablando la persona. Hay libertad. Sin embargo, hoy la religión, los religiosos que dicen, cuidado con lo que dice el hermano, cuidado. ¿Por qué cuidado? Si tenemos la Biblia y están los episcopos ancianos siempre en plural, 2 o más, para que digan, ¿sabe qué, querido hermano? Yo soy la autoridad. Cese de lo que está hablando, no está conforme a la Biblia. Y yo he sido elegido por la congregación y de parte de Dios para yo tener autoridad. Y uno tiene que someterse al pastor. ¡Qué cuidado con lo que hablan! Todo lo contrario, vetar, anular la voz de los hermanos genera un montón de situaciones maléficas para la congregación. Por lo tanto, la función, el cargo de pastor es un cargo temporal que está sujeto al cumplimiento o no de los requisitos ya antes señalados y que están en la primera carta de Tito, 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 11. Y es un cargo anhelable. Por lo tanto, si una persona que está en función de este cargo, que es la autoridad, la iglesia tiene que someterse a ella, como dice muy bien el libro de Hebreos, someteos a vuestros pastores, porque ellos tendrán que dar cuenta por vuestras almas. Claro, todo el tiempo que ellos ejerzan la función, estos pastores tienen que dar cuenta a Dios por el comportamiento, la disciplina, qué sucedió con cada oveja que estaba a su cargo. Pero es una función temporal que está sujeta al cumplimiento o no de los requisitos ya citados, 1 Timoteo y Tito. Es un cargo elegible. Si una persona que es un pastor, y siempre en plural, lamentablemente hoy no se da así, hoy es un pastor, no, siempre fue en plural. Y son personas que gobiernan la iglesia, los que están en autoridad, y que la iglesia debe someterse a ellos, le debe sometimiento, obediencia, como dice Hebreos, obedeced a vuestros pastores. Pero es un cargo, no es un don. Los dones espirituales son el don de profecía, el don de enseñanza, el don de exhortación, etcétera, etcétera. Y es para siempre. En cambio, el episcopos siempre era en plural. Y era un cargo anhelable, si alguno anhela obispado, buena hora desea, de autoridad. Y que está sujeto al cumplimiento o no de los requisitos que están claramente establecidos. Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no avaro de ganancia deshonesta, etcétera, hospedador. Todos los requisitos que claramente están. No un inexperto, un neófito. Tiene que ser una persona con experiencia para gobernar la iglesia. Y siempre lo tiene que hacer en plural, con los copastores, los co-obispos, los coepiscopos, los coancianos. Ellos son la autoridad y son cargos elegibles, anhelables y reemplazables, no para siempre, porque no son dones espirituales. La palabra episcopos
no es un don espiritual, es un cargo, una función, episcopos, de supervisión. Es el que manda en la iglesia por autoridad divina de Dios. Y la iglesia tiene que estarle sumisa todo el tiempo que dure su función, porque no es para siempre, porque no es un don espiritual, es una función. La palabra episcopos es una función, un cargo, un oficio encomendado por la hermandad. Y que cuando esa persona que anhela el obispado no cumple con los requisitos, no puede ser pastor, episcopos, obispo, anciano. No puede pertenecer al grupo pastoral, que son los máximos de autoridad en la iglesia. Y si está ejerciendo ya el pastorado, el episcopado, el obispado, el ancianato, y no cumple los requisitos, no lo está cumpliendo porque tiene un hijo que se está portando mal, tiene su casa en desorden, tiene deudas, tiene problemas en el trabajo, entonces tiene que cesar su función. Si es una función, no es un don. Y siempre son dos o más. El apóstol Pablo confirmaba ancianos, dos o más, no uno. Hoy en día el nicolaísmo ha transformado la congregación cristiana en una estructura piramidal, muy semejante a lo que es la Iglesia Católica. ¿Tú dirás que no? ¡Ja! No, querido amigo, sí que sí. Por eso, hoy en día ya no es la iglesia lo que fue en su tiempo primitivo. Fue transformada, desgraciadamente, traumatizada. Ha sido una transformación traumática. Nunca más volvió a ser lo que fue la iglesia primitiva, por este nicolaísmo que tanto aborrece el Señor. Y esto es lo que significa la diferencia entre el laicado y el clericado. Hoy tú puedes ver a los clérigos, un pastor, que va a un instituto bíblico y que es tomado como autoridad. ¿Y de dónde salió eso? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que es un cargo temporal, sujeto al cumplimiento no de los requisitos previamente establecidos en 1 Timoteo y en Tito. Nada más. Es para gobernar la iglesia todo el tiempo que ellos cumplan con los requisitos, porque un ser humano no puede ser un Dios. Un ser humano siempre tiene altos y bajos, y cuando el ser humano tiene problemas tiene que cesar la función, porque es una función de supervisión, de autoridad, por supuesto que sí. Y mientras dure el cargo, la iglesia tiene que estarle sometida, porque es la autoridad en la iglesia. Son los que han de dar cuenta por las almas que están a su cargo durante todo el periodo que dure su ministerio, su función, su cargo. En cambio, el pastor poimen, ese sí que es un don espiritual y puede ser dado tanto a una mujer como a un varón. Y es un cargo para siempre, es un don espiritual dado para siempre, porque los dones son irrevocables, pero no es para ocupar un cargo público de autoridad. El don poimen de pastor es aquella persona que va a visitar, que llama por teléfono, que va a darle un poco de alimento a una persona que tiene necesidad, pastorea, tiene olor a oveja. Por supuesto que una persona que tiene el don espiritual poimen puede ocupar el cargo de episcopos, anciano, obispo, pastor episcopos, no pastor poimen. Y la persona que tiene el don espiritual de pastor, poimen, don espiritual de pastor, también puede aspirar